Los primeros registros del latín datan en el siglo VI a.C., en la fíbula del Preneste en Italia, aunque no se está muy seguro de su autenticidad. Antes del latín se hablaban diferentes lenguas no indoeuropeas en Roma, tales como el mesapio, veneto, griego, osco-umbro, etrusco, ligur y púnico. A medida que Roma fue extendiendo su imperio, su poderío y su dominio fuera del Lacio, el latín se afianzó como la lengua oficial de Roma a fines del siglo III a.C. El latín se expandió en Europa por la victoria de Cartago hacia el norte de África, Hispania y Galia, conquistando a los celtas, los visigodos, los galeses y germanos. Prácticamente toda Europa hablaba latín a finales del siglo II a.C. Los primeros registros del latín datan en el siglo VI a.C., en la fíbula del Preneste en Italia, aunque no se está muy seguro de su autenticidad. Las fases del latín. Latín arcaico siglo VI al III a.C. Son las fundaciones del latín original con influencias del griego y de las lenguas eslávicas alrededor de Italia. No existen textos literarios. Clásicos, o latín clásico, del siglo III a.C. hasta el siglo II después de Cristo. Es el auge del Imperio Romano y la lengua franca de Europa. Latín tardío. Es la última fase del latín como lengua oficial en la mayor parte de Europa. Lo marca la caída del Imperio Romano. Latín medieval y humanístico. Este latín ya no se hablaba, solo se escribía para textos científicos legales, lo que le abrió puerta a la creación de otras lenguas. La lengua latín evolucionó y se ramificó en aquellas provincias en las que se usó como lengua de facto, dando lugar a las llamadas lenguas romances o románticas, tales como el castellano, aragonés, catalán, occitano, francés antiguo, italiano, ciliciano, sardo, galeicos, romanos, entre otras. Latín. Las causas de su fragmentación es la convivencia con lenguas bárbaras de los nativos, el aislamiento de las regiones que la hablaban, la propia evolución del latín y la fragmentación de la unidad política del imperio. En cuanto al aislamiento de las regiones, este se debe a un aislamiento geográfico, como ocurría con Cerdeña, donde el latín evolucionó al sardo. La influencia de las lenguas antiguas, las provincias conquistadas, se hacen presente en casos como el francés y el rumano. El francés es la lengua romance que más evolucionó del latín con un 44% de cambio. De ahí sigue el rumano por las influencias eslávicas con un 27% de evolución. Bonus en latín se transformó a bueno en español, muy similar en italiano, mientras que en el resto se aprecia una reducción a bon. Y la palabra vita del latín es igual en italiano. Tiene una pequeña diferencia en español, rumano y portugués, mientras en francés cambió mucho más.